Buenas tardes, bienvenidos al CAEX Año Escolar 2020, Desafíos y Oportunidades, espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que representa el Año Escolar 2020 para los estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y el sistema educativo en su conjunto, y generar propuestas para que la educación cumpla su finalidad. En esta oportunidad, contamos con la participación de Flor Pablo, ex ministra de Educación, León Trachtenberg, líder pedagógico del Colegio Aleph, Susana Díaz, gerente institucional de ADECOPA, y como conductor de la sesión, a Fray Elías Neira, presidente del Comité Estratégico de Educación de IPAE. Los invitamos a participar con sus preguntas a través del icono Q&A, el cual se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Le damos el pase a Fray Elías Neira para que dé inicio a este CADEX. Buenas tardes con todos, bienvenidos a este quinto CADEX, en el cual vamos a tratar justamente el tema del año escolar 2020, desafíos y oportunidades. Y para ello, ¿sí? Podemos pasar a la siguiente. Para ello, justamente, vamos a dividir este CADEX en tres partes. La primera parte vamos a tratar sobre la educación a distancia, la segunda, que es la parte netamente pedagógica. La segunda parte vamos a tratar sobre la normativa y pensiones. Y en la tercera parte recibiremos todas sus preguntas, las preguntas del público en general, para poder lograr responderlas en la medida de lo posible. Bueno, entonces, a partir de esos tres momentos, pues la idea es poder tratar justamente esos desafíos en los cuales todos los colegios, los padres de familia y todo el sector educativo en general estamos involucrados. Y por lo tanto vamos a pasar a comenzar con esta primera parte, la educación a distancia. La siguiente. Justamente cuando hablamos de educación a distancia, uno de los grandes temas es que tenemos que focalizarnos en los aprendizajes de los estudiantes. Ese debe ser el foco de todos y en lo cual debemos priorizar. Tenemos que comprender que tenemos 8 millones de estudiantes en la educación básica que estudian ahora, actualmente, a distancia a partir de la cuarentena. El 85% se ubican en zona urbana y el 15% de los estudiantes se ubican en zona rural, ¿no? Que aproximadamente ese 15% estamos hablando de 1,5 millones de estudiantes, aproximadamente. El 75% actualmente estudian en colegios públicos y el 25% en colegios privados, en los cuales buscamos que todos tengan una educación de calidad. Uno de los grandes temas y desafíos es la conectividad en los hogares del Perú. Encontramos que a nivel de conectividad, las familias peruanas, el 92% cuentan con televisión, por lo cual pueden seguir programas como Aprendiendo Juntos. El 82% cuenta con radio. El 33% solamente pues tienen acceso a una computadora con conectividad. Y por otro lado, contamos que muchos se conectan a través de los celulares o teléfonos móviles y son el 73%. A partir de esta información y de todo este gran desafío, pues quisiera comenzar preguntándole a León Trachtenberg, pues muchas personas en el sector, pues, y la opinión pública en general, consideran que la educación a distancia es de segunda categoría. ¿Realmente, León, vale este año escolar o no vale? Bueno, lo primero que hay que entender es que la alternativa a la educación a distancia es cero. O sea, si hubiera una posibilidad de comparar la educación a distancia con la presencial y escoger, probablemente muchos escogerían la presencial, pero no hay tal posibilidad. Entonces tenemos que ponernos en un contexto atípico en el que la única posibilidad que hay es la educación a distancia, por lo que esa comparación no tiene mucho sentido. En segundo lugar, lo que hay que entender es que la educación básica que se inicia en inicial y termina al finalizar la secundaria es un continuo durante el cual se construye una serie de competencias, habilidades, capacidades, ninguna de las cuales depende solamente de lo que se haga un año. Todas ellas se construyen acumulativamente en el tiempo
de tal manera que lo que se haga en un año más o menos puede perfectamente combinarse con lo que se hizo antes y lo que se va a hacer después, de tal manera de que uno puede asumir desastres naturales, crisis, huelgas, suspensiones de clases por cualquier razón, y reprogramar de tal manera de que lo esencial de la educación de este continuo se pueda mantener en el tiempo. Lo otro que hay que tomar en cuenta, dicho sea de paso, es la razón por la que distintos países tienen distintos planes de estudio, distintos currículos, unos ponen más matemáticas, otros menos, unos ponen talleres, otros no los ponen, unos ponen más inglés, otros ponen menos. Es decir, unos tienen 11 años de colegio, otros tienen 12. Es decir, cada país, en función a su realidad, organiza ese continuo denominado educación básica. Y finalmente lo que quisiera decir es que toda innovación, sea premeditada o sea de improviso, tiene una curva de aprendizaje que implica al principio el desconcierto, después viene ensayo, error, buscar las plataformas y las formas más adecuadas, después viene un periodo donde ya se define el modelo, después viene un proceso de maduración y de consolidación. No se puede esperar que a la primera semana todo ya esté resuelto como lo va a estar dentro de 2 meses o 3 meses, porque hay un aprendizaje continuo en el tiempo. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que este primer mes ha sido ese mes de exploración, de intento de darle forma a la propuesta, y ya, por ejemplo, si comparamos el día 30 con el día 1, ya notamos una enorme diferencia y un gran avance en profesores y en alumnos, y esto va a seguir sin duda alguna hasta fin de año. Bien, entonces estamos hablando de un proceso progresivo, como tú mismo, León, lo mencionas, y que es importante tener en cuenta. Flor, tú has sido ministra de Educación recientemente y una gran maestra, por lo tanto creo que eres la persona indicada para que nos puedas explicar justamente qué realmente pueden aprender en este contexto de la educación a distancia, que posiblemente va a durar todo el año. ¿Qué aprendizajes para la vida tenemos la oportunidad de aprender en este contexto? Sí, creo que, bueno, en primer lugar, como bien ha señalado León, este es un contexto totalmente atípico. Nadie lo había pensado, nadie lo planificó, y eso hace que nos encontremos en un escenario de incertidumbre y de cambio y de transformación. Pero ahí yo diría, estamos pensando siempre qué deben aprender nuestros hijos, nuestros estudiantes. Pero creo que acá hay un aprendizaje para todos, y especialmente creo que aquí un mensaje para los adultos. Y cuando somos adultos, para aprender muchas veces tenemos que desaprender. Entonces creo que aquí un mensaje es que este contexto de crisis que nos ha puesto en un escenario donde inimaginable estar tantos días ya, vamos 44 días, con nuestras familias, con nuestros hijos, con una transformación en la rutina, un cambio total en nuestra dinámica familiar, no solo en la dinámica de nuestros hijos o de nuestros estudiantes en la escuela. Entonces aquí creo que siempre hemos dicho cuál es la finalidad de la educación. La educación es la formación integral, la formación para la vida, la formación ciudadana, para que nuestros hijos, nuestros alumnos sean buenas personas. Este es el contexto ideal. Ese contexto además donde podemos hacer una alianza estupenda, las familias y la escuela. Ese vínculo de ponernos de acuerdo qué cosa es lo que queremos. Y creo que contextos como estos, donde hay tanta incertidumbre, tanto temor, no sabemos qué va a pasar más adelante, por lo menos tenemos esta aproximación de imaginarnos ya un año escolar a distancia durante el 2020, eso nos da de alguna manera algún margen para ir planificándonos y teniendo una visión de lo que puede ocurrir este año, y también nos tiene que exigir un compromiso de asumir como adultos que hay aprendizajes para los cuales tenemos que desaprender. Por ejemplo, muchos de nosotros, que somos que ahora somos padres de chicos que están en la básica, somos la generación que ha venido de una cultura más individualista. Y ahora lo que nos plantea este escenario es que no hay forma de salir de esta epidemia, de esta pandemia, si no tenemos una mirada no solamente en nuestro cuidado, sino nuestro cuidado hace que cuidemos a los otros. O sea, se pone en escena el bien común, la colaboración, la empatía, el ponernos en el lugar del otro, ¿no? Ahora que estamos, creo que de verdad, en lugar de verlo como una pérdida, porque algunos dicen, no ir a la escuela va a significar que pierdan muchos aprendizajes, yo creo que más bien estar en casa y vincularnos con la escuela
y priorizar y decir qué cosa es lo que queremos lograr este año. Yo ahí priorizaría todos estos aprendizajes para la vida, como la autonomía, la empatía, la solidaridad. En casa hay tanto que aprender desde las cosas cotidianas, y definitivamente la escuela aportará con la parte más estructural más estructurada de los aprendizajes, pero esa combinación creo que van a hacer que este año sea recordado por esa generación que está en la educación básica, que más adelante va a dirigir el curso de nuestro país, como un momento en realidad donde pudieron forjarse como mejores personas, como mejores ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que más bien es una oportunidad. Son tiempos de cambio, de transformación. No es fácil encontrarnos en un escenario como este. Ninguno de nosotros imaginó, creo que cuando hizo ningún PI, ningún plan estratégico, puso un escenario de una pandemia, ¿no? Entonces creo que eso nos exige a todos priorizar en la formación integral, ¿no? Creo que hay que bajarle esta intensidad a los contenidos, ¿no? Cuánto aprendían, cuántas horas iban a la escuela, la cantidad de tareas. Yo creo que lo que nos plantea todo este escenario es repensar. Siempre ayuda mucho esos contextos en realidad, si uno quiere tomarlo como oportunidades para transformar, ¿no? Entonces creo que, pero ahí no lo puede hacer la escuela sola. Tiene que hacerlo en esta comunicación, en esta comunión con las familias, y de hecho nuestros hijos, nuestros estudiantes van a tener esta oportunidad de poder reconectarse también afectivamente con las familias, porque hay que reconocer que también en estos tiempos algo que ha sido una carencia es estos vínculos afectivos al interior de las propias familias. Tarea número 1, creo que antes de comenzar a decirle a la escuela, a los maestros, qué nos dan, es decir, las familias, qué le estamos dando a nuestros hijos en este tiempo en términos de soporte, en términos de reconectarnos afectivamente con ellos, ¿no? Entonces creo que de verdad, miremoslo con ese optimismo de que este tiempo puede marcar una diferencia en la formación de nuestros niños, nuestros adolescentes en este momento. Es muy cierto lo que dices, Flor, totalmente de acuerdo. Y justamente se trata de recuperar los aprendizajes más que recuperar las horas, como tú misma bien lo dices, y que todos estamos en este proceso de aprendizaje, no solamente los estudiantes, sino toda la familia, los maestros, ¿no? A todos, yo también enseño, y realmente, pues, el desarrollo de autonomía, aprender muchas competencias digitales, pues, ha sido una etapa de muchísimo aprendizaje, y obviamente eso genera cierto nivel de tensión, de estrés ante algo desconocido, además de la incertidumbre del entorno ante la crisis sanitaria y humanitaria que estamos viviendo. Bien, Susana, tú que eres una gran educadora, que ha estado en muchos colegios, pues todas estas habilidades, competencias que estamos desarrollando para la vida, especialmente, como las menciona Flor, y que también obviamente nos van a servir profesionalmente, ¿cómo deberíamos evaluarlas a los estudiantes concretamente en este año escolar? Muy buenas tardes con todos. Realmente es un tema bastante importante porque implica, como decía hace un momento Flor, una nueva mirada sobre el trabajo escolar en general, pero también sobre la evaluación. Esa nueva mirada corresponde a los docentes, a los directivos, pero también a los padres de familia, ¿no? Hemos escuchado estos días la preocupación de muchos papás que dicen, ¿cómo van a hacer los exámenes a distancia, ¿no? ¿Cómo se van a copiar, ¿no? Y en realidad es porque todavía no hemos entendido o quizás no estamos informados de que la evaluación escolar ha pasado por un tránsito, está cambiando y hoy día se enfoca fundamentalmente en las habilidades. Hablamos entonces de una evaluación formativa que mira las competencias que los alumnos van desarrollando y las evidencias a través de las cuales demuestran los aprendizajes. Justamente el día de hoy, el Ministerio ha emitido la resolución viceministerial 094, donde se norma la evaluación de los aprendizajes en este año escolar 2020, ¿no? Y hace una importante distinción que creo que nos puede ayudar a entender qué significa la evaluación formativa. Y dice, hemos de evaluar para aprender, la evaluación para los aprendizajes, y la evaluación de los aprendizajes. La evaluación para los aprendizajes está referida a poder observar, retroalimentar todo el proceso que siguen los estudiantes para adquirir una competencia, para adquirir un nuevo conocimiento, para adquirir una nueva habilidad, una actitud, un valor, un hábito, ¿no?
Y entonces esto implica que el profesor pueda acompañar, observar, retroalimentar, es decir, decir al niño, vas muy bien, revisa esta actividad, podrías hacer mejor, qué es lo que más te ha gustado, qué crees qué herramienta te ha servido, sea esta cognitiva, sea una habilidad, sea un hábito, para que puedas haber obtenido este resultado tan positivo. Es esa evaluación de proceso que hoy en día los profesores seguramente la llevarán a cabo de manera oportuna, apreciando las evidencias de los alumnos a través de un portafolio, como también sugiere la norma. Y luego habla de la evaluación de los aprendizajes. Es esa evaluación para la certificación, para la toma de decisiones, en este caso será para una nivelación, por ejemplo, de los alumnos, ¿no? Cuán importante es ahora que todos, docentes, una oportunidad inmensa para pasar por fin de esa evaluación cognitiva que me medía conocimientos y que ponía una nota, a pasar a una evaluación más bien formativa que retroalimenta y fomenta el desarrollo de competencias y capacidades en nuestros estudiantes. La norma es amplia, hay que leerla, están ahí los criterios de promoción, de repitencia, la evaluación cualitativa, y creo que es una buena oportunidad para que todos nos vayamos informando un poquito más de lo que significa evaluar este año 2020. Bien, y justamente allí se mencionaba mucho utilizar diferentes herramientas, como tú mencionas, ¿no? Los portafolios, el hecho de ver toda esta evaluación del proceso, más que solamente estar viendo la evaluación sumativa y final. Muchas gracias, Susana. Leo, ¿cómo se está reinventando este nuevo rol del docente? Del cual siempre se ha hablado, justamente nadie niega que los docentes y la calidad de su capacitación, de ellos como personas, pues es el principal factor que afecta a los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y en esta educación a distancia también el principal rol lo tienen los docentes, no las computadoras, no el internet, ni la conectividad. Pues, ¿cuál debe ser este nuevo rol de los docentes? Y también, al mismo tiempo, pues estos mismos docentes, ¿cómo les está afectando el a veces no sentirse tan valorados o que de repente en esta situación, pues también están teniendo un cierto desgaste emocional? Todos nos sentimos como si fuera noviembre y estamos pidiendo ya vacaciones y da la impresión que no fuera abril. Bueno, efectivamente, tratemos de imaginar a un docente común de cualquier lugar, urbano o rural del país, en un día de clases. En un día de clases lo que él hace es ir al colegio, sus hijos se quedan en casa a cargo de algún familiar o se van a un nido, a un colegio, y entonces el profesor y sus hijos están en distintos espacios al mismo tiempo. Y entonces el profesor puede dedicarse exclusivamente a sus alumnos en clase porque sus hijos están atendidos o en un colegio o como un familiar en otro espacio. Resulta que ahora el profesor tiene en el mismo lugar y en el mismo tiempo que atender sus hijos, sus necesidades de hogar, su organización familiar, sus espacios de hogar, pero a su vez atender al mismo tiempo, a la misma hora, a todos los alumnos a los que normalmente él hubiera visto en el colegio, sin los hijos y el hogar. Agreguemos a eso que la mayoría de los maestros del Perú que tengan, por decir, alrededor de 40 años en promedio, tienen padres y abuelos vulnerables, que no pueden salir a hacer compras, que no pueden salir a atender sus necesidades. Entonces ese maestro tiene que cuidar la economía y compras para su hogar y también para atender a sus padres y abuelos. Agreguemos a eso que ese maestro tiene que aprender, tiene que migrar del sistema educativo presencial para el cual se preparó en febrero y en marzo para iniciar el año escolar, y a los 15 días en el caso de los privados y a los 30 y tantos días en el caso de los públicos les dicen, señores, nada de eso va a funcionar porque ahora tienen que migrar al sistema a distancia. Tienen que replantear su programación, tienen que replantear su estrategia, tienen que replantear también sus tiempos, tienen que
tienen que aprender cómo se usan las plataformas digitales, cómo se utiliza, sea el celular, la televisión, el radio, el mundo digital. Tienen que estar a la espera que el Ministerio de Educación también aprenda lo suyo, para que también pongan en marcha la educación a distancia para la educación pública. Tienen que ver cómo se las arreglan inclusive con un celular para conectarse con un alumno que está viendo por televisión una clase, y todo eso sobre las espaldas de un profesor que lo que está escuchando en los medios es: este año escolar es prescindible, no sirve para nada, en el caso de los colegios privados hay que bajarle las remuneraciones o despedir a los profesores que no puedan ser pagados por las pensiones habituales, toda una discusión sobre si las clases presenciales y las virtuales valen igual o no, cuando las virtuales les están consumiendo mucho más tiempo y esfuerzo que las presenciales. Y de alguna manera se está golpeando la autoestima profesional de los profesores. En momentos en que necesitan revalorización, agradecimiento, homenaje, invocación a que no se caigan, a que manejen su estado emocional con las reservas de fortaleza que pudieran tener en algún rincón del alma para cuidar a sus niños, en ese momento la sociedad los tiene vapuleados, ausentes, no reconocidos, o simplemente exigiendo a los padres desde el primer día o la primera semana: no funciona esto, no funciona, no me contestan, no me devuelven el chat, etcétera, cuando estamos en un proceso de aprendizaje que al profesor le está tomando mucho más tiempo y esfuerzo que a cualquier otro. Entonces yo creo que es un momento en el que tenemos que ser más considerados con los maestros. Los maestros están aprendiendo, maestros y alumnos, como decía Flor, están aprendiendo algo que le va a servir para toda la vida, porque el siglo XXI es el siglo de la educación virtual, es el siglo de la educación a distancia. Perú está llegando tarde inclusive. Bueno, nos ha cacheteado en la cara el tema y estamos aprendiendo a marcha forzada, pero tengamos la paciencia y la consideración y el respeto a los maestros para que se sientan valorados, reconocidos y alentados a seguir en este plan hasta diciembre, porque parece ser que ese es el horizonte que va a tener la mayor parte de la educación básica pública y privada por igual. Así que, por favor, sean un poco más considerados en relación a los maestros y un poco más pacientes en este proceso de aprendizaje. Recién estamos terminando abril, sin ninguna duda, mayo vamos a estar más tranquilos y de ahí en adelante hasta fin de año, mucho más montados sobre el caballo para hacer las cosas por el bien de los alumnos. Totalmente de acuerdo contigo, León, y justamente lo que nos sucede muchas veces es que somos una sociedad muy sobreprotectora, que nos cuesta desarrollar la autonomía de nuestros mismos hijos, y pues en ese contexto también le achacamos que el profesor tenga que estar pendiente de cada situación, ¿no? Entonces, pues eso también genera bastante nivel de estrés, ¿no? Es como hacer la clase ante la vista y opinión y juicio de todo el mundo. Susana, ante esta situación y este rol del maestro y estas situaciones emocionales que está atravesando todo docente en la actualidad, es muy importante clarificar cuál es el rol del docente, como lo ha dicho León, y también cuál es el rol del padre de familia, ¿no? Tú que has trabajado con tantos padres de familia, ¿cuál debería ser este rol de los padres de familia en esta situación de crisis? Porque muchos lo que consideran es pues, que, bueno, sienten que el maestro pues no está haciendo todas sus funciones al no estar presente de manera presencial y por lo tanto se le está cargando además al padre de familia que además está muchas veces con teletrabajo y con otras tantas cosas. ¿Cuál debería ser ese rol del padre de familia en esta situación? Muy bien. Mira, en realidad entendemos perfectamente como maestros, yo también soy madre de familia y como tú dices, converso con muchos padres y entiendo que es una situación que es difícil adaptarse a ella, ¿no? Es una oportunidad y quizás algunos dirán, resulta muy bonito decirlo en teoría y en la práctica no es tan fácil, lo entendemos. El padre de familia lo que tiene que asumir ahora es justamente ese rol protagónico que le compete como primer educador, ¿no? Y sobre todo va a necesitar de alguna manera autodominio, autorregularse. Siempre he escuchado decir que los hijos de algún modo nos obligan a los padres a convertirnos en mejores personas. Flor lo mencionaba al inicio de este CADEX, como todos los alumnos desarrollarán autonomía, los padres tendremos que desarrollar más paciencia, mejor organización de nuestro tiempo,
tratar de resolver los conflictos que surgen en la cotidianidad del hogar de manera más pacífica, porque en un espacio donde estamos todos juntos se amplifican los problemas, ¿no? Se amplifican nuestros estados de ánimo. Creo que el padre debe también tener en cuenta que él no es el docente, es decir, que no tiene por qué decir, y ahora yo le enseño a dividir, y ahora yo le tengo que enseñar, no sé, esto de ciencias que mi hijo no ha entendido. Si el alumno tiene alguna dificultad, siempre debe recurrir a su profesor. Y los padres también vincularse con la escuela y con los profesores de sus hijos. Y aquí hay un llamado a ambas partes, a restituir ese vínculo de confianza sin el cual no es posible avanzar juntos en favor del desarrollo del estudiante. Comunicación, que el papá le cuente, mira, encuentro a mi hijo sumamente distraído, o no me obedece, o está desmotivado frente al trabajo escolar, que se lo cuente a los maestros. Los colegios han puesto inclusive, muchos de ellos, soporte emocional con apoyo de sus departamentos psicopedagógicos, ¿no? Es un momento en que la propia familia tiene que reinventarse para distribuir mejor los espacios de repente, los dispositivos, quién lo usa primero, ¿no? Ya no, ahora no se pelearán por el control remoto de un televisor, no estarán, no, ahora me toca a mí la laptop o usar la tableta que hay en casa o el dispositivo que haya. Por eso es importante que los padres piensen cómo vienen llevando este primer mes, casi ya 40 días de aislamiento, qué aspectos quizás estén mermando la confianza del niño, su motivación al aprendizaje. Creo que es importantísimo que los padres se planteen con seriedad que hay que educar positivamente, que es el momento de fomentar la autoestima, porque el aislamiento pasará, pero la autoestima mellada porque regañé al niño, hay un poema antiguo que decía, ¿no? A cocachos aprendí mi labor de colegial, que esta vez no sea a cocachos aprendí a conectarme en la educación virtual, ¿no? Es decir, que realmente podamos poner como papás ese esfuerzo, quizás heroico muchas veces, para poder brindar a nuestros hijos esa motivación hacia el aprender, esa confianza en sus profesores, ¿no? Ese deseo de seguir aprendiendo cada día más. Muy bien. Y justamente a partir de ello, Flor, ¿qué recomendarías a las escuelas y especialmente a los directores, tú que siempre has estado tan cerca de ellos, para que la comunicación sea más asertiva con los padres de familia y justamente no quebrar esta confianza de la cual habla Susana? Sí, mira, yo aquí mientras iba comentando Susana, me venía a la mente la imagen de las escuelas rurales, ¿no? Este dato que tú al inicio señalabas, ¿no? Más de cerca de 1.200.000 estudiantes que están en ese 15% de nuestras escuelas rurales. Entonces sí creo que, claro, los que estamos en la zona urbana tenemos una cantidad de desafíos, pero estamos comunicados. O sea, lo que ahí hay que hacer es un uso efectivo de esos medios y hacer una comunicación más efectiva, más asertiva, cosa que no estamos acostumbrados a hacerlo, no había la necesidad, habían como rutinas en la comunicación familia-escuela, y ahora esas rutinas han sido quebradas, ¿no? Entonces creo que hay que recordar que la escuela es una comunidad que se forma por padres, por madres, por estudiantes, por directivos, por maestros. Entonces, la comunidad supone vínculos de confianza, de comunicación. Entonces, eso es algo que hay que cuidar mucho porque estos tiempos pueden quebrar esa relación y cada uno ponernos como en nuestra trinchera a exigir lo que creemos, puede ser absolutamente legítimo lo que cada uno piense, y romper esa comunidad que es la escuela. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque esa situación en realidad a quienes va a afectar es a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, porque van a estar en medio de la pelea de adultos, ¿no? O sea, unos exigiendo una cosa, otra cosa. Entonces creo que ahí es bien importante el rol de los directivos, y luego voy a volver al tema de lo rural, porque ahí sí es otra situación. Estoy hablando acá, si quieren, más pensando en lo urbano o en colegios grandes, donde hay comunidad educativa, donde hay grupos de maestros, hay equipo, y creo que ahí hay que reinventar nuestras normas de convivencia. Los maestros y los educadores, el personal del colegio va a tener que asumir un rol que no tenía, y es la comunicación permanente con las familias. Creo que aparece acá una oportunidad de hacer lo que muchas veces
las escuelas decían, ¿no? Hacemos escuelas de padres y vienen muy poca gente. Bueno, acá los tenemos a las familias en sus casas y es el tiempo valiosísimo, además porque estamos necesitados, y hablo también como madre de 3 niños pequeños, chicos todavía, estamos necesitados de consejos, de orientaciones, de qué hacer, cómo manejarnos, no solamente para el tema curricular, sino en general de todo lo que nos plantean nuestros hijos en el día a día. Entonces creo que sí, acá se abre una línea de trabajo que ha estado a un costado, pero que ahora cobra un potencial importantísimo, especialmente en los niños más pequeños. A mí siempre me preguntan, me dicen, ¿cómo se va a hacer la educación de los niños más pequeños, de la primera infancia, de inicial? Bueno, ahí hay un rol importantísimo de los colegios respecto de las familias. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones en que las familias están desesperados porque los niños entren a los 4 o 5 años a primer grado, porque queremos que avancen en su escolaridad y nos olvidamos que tienen derecho a ser niños, a jugar, a desarrollar a su ritmo, a ir aprendiendo en la interacción? Bueno, estos son tiempos, incluso creo, para trabajar esta visión de infancia, de niñez, de adolescencia, y la escuela cumple un rol fundamental. La comunicación, no romperla, las familias todas ahorita deberían estar diciendo, ya me llamó el colegio, ya tengo una comunicación. Esta cercanía, esta distancia social es aparente, porque en realidad los medios, cuando uno tiene esta posibilidad, generan una cercanía, ¿no? Es una distancia, si quiere, física, pero estamos ahí conectados y podemos, creo que, no solo recuperar, sino construir una relación de confianza familia-escuela. Pero pensando en los ámbitos rurales donde la escuela pues lo hace un maestro que es a la vez director, es todo. La comunidad está, si quieren, la responsabilidad de la escuela recae muchas veces en 1, 2, 3 personas, ¿no? Entonces creo que aquí aparecen los actores comunitarios, ¿no? O sea, siempre hemos dicho, la escuela no está sola, está en un territorio, y en las zonas rurales tienen más presencia los alcaldes de pueblo, los agentes comunitarios, en general una serie de actores que pueden facilitar este vínculo, porque recordemos, tú has mostrado ahí los datos, igual el celular es de lo más extendido, pero no está en todos los lugares. Entonces, cuando no hay estos medios que facilitan la comunicación, ¿cómo hacemos? Hay que hacer uso de estos medios alternativos, estos medios comunitarios, y que entren otros actores a la educación. La educación no solamente pasa por los actores propiamente escolares, sino por los otros agentes que están ahí, pero creo que la clave, como también decía Susana, es la confianza. No hay que quebrarla, no hay que quebrar la confianza, y para eso normas de convivencia, frecuencia en la comunicación, asertividad, y en realidad pensar que estamos enseñando con el ejemplo. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos, a nuestros alumnos, si en realidad como adultos no podemos enfrentar esta situación con empatía, con solidaridad? Entonces creo que abril ha sido, todavía, porque no termina, un mes muy, muy duro, muy tenso. Yo creo que en mayo va a ir bajando estas tensiones, pero puede también generarse una apatía, ¿no? Y ya casi una resignación, y más bien creo que debiéramos ir avanzando a una construcción de una comunidad más sólida en esta perspectiva de formar integralmente a nuestros hijos para que sean mejores personas, mejores ciudadanos. Como tú dices, justamente la ausencia puede generar ciertos fantasmas y prejuicios en todo el sector, ¿no? Y especialmente en los padres de familia, y que no hay que olvidar, como tú bien lo dices, este sector rural, y en el cual hay que tener cuidado, porque podemos tener mucha deserción escolar y a nivel de educación superior, que después no podamos recuperar a muchos estudiantes y a toda una generación. Bien, vamos a pasar al segundo bloque, ¿no? Les pido, por favor, si pueden poner la siguiente lámina, la diapositiva, para pasar a este segundo bloque y justamente poder hablar de la normativa y las pensiones, ¿no? Y en esta normativa y pensiones, pues hay que tomar en cuenta ciertos datos para poder comprender la realidad de nuestro país. En primer lugar, tenemos 1,5 millones, ¿no?, de estudiantes, 1,5 millones, y que cursan la primaria o secundaria en un colegio privado, ¿no? Y luego además tenemos unos 500,000 estudiantes también en educación inicial. Luego, después tenemos una distribución de la matrícula que es totalmente heterogénea. Entonces, cuando hablamos de educación privada, no estamos hablando solamente de los colegios rentables y que pues cobran más de 1.000 soles. Tenemos un 60% que cobra menos de 300 soles en el sector privado. Y tenemos un 24% entre 300 y 500 soles.
Tenemos después 10% de la matrícula entre 500 y 900 soles. Y luego un 6% de matriculados en colegios que cobran más de 900 soles. Entonces realmente hablamos de un sector privado en la educación que es bastante heterogéneo y en los cuales, por lo tanto, es importante hablar de la calidad tanto de la educación pública como también de la educación privada, si bien todos tenemos un fin público de la educación, que es el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Bien, en ese contexto, pues quisiera preguntarle, ¿sí? Si podemos pasar a la siguiente. Y justamente cuando se ha ido dando la normativa para el sector privado desde el Ministerio de Educación, pues tenemos que comprender que el 28 de agosto del 2019 es que se dio las orientaciones para el año escolar 2020. Y entonces todos los colegios tuvieron varios meses para poder planificarse hasta marzo y poder organizarse según esta directiva. Entonces lo hicieron con anticipación y de repente llega el coronavirus, llega la cuarentena y por lo tanto se comienzan ante esta emergencia que nadie previó, como mencionan los panelistas, pues comenzaron a darse una serie de medidas, ¿no? Justamente para poder lograr la recuperación de las clases que se iban perdiendo de 2 semanas en 2 semanas, tanto el 12 de marzo, que se declara la cuarentena, el primer caso de coronavirus, y luego el 31 de marzo, que se va a dar la siguiente, ¿no? Con la suspensión de clases presenciales, ¿no? Y se anuncia justamente la estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? Se suspenden las 2 normas anteriores, por lo tanto, comienzan a establecerse qué se va a hacer a partir de ahora. Recién el 3 de abril, obviamente, se establece que los colegios privados deben adoptar los planes de recuperación. Y ese plan de recuperación se tiene que presentar 7 días después de que se publiquen las nuevas orientaciones para el año escolar. Esta situación de estas nuevas orientaciones recién se publican el 25 de abril, ¿no? Entonces, a partir del 25 de abril, los colegios es que tienen 7 días para presentar sus planes, ¿no? Y esto a veces puede generar confusión en la opinión pública. Todavía los colegios están a tiempo, tienen hasta el 2 de mayo. Vaya, la verdad es una fecha un poco extraña, dado que el 1 de mayo es viernes y además feriado por el Día del Trabajo, y el 2 de mayo es que se debe presentar, es la fecha límite para poder presentar justamente sus planes. Por lo tanto, muchos colegios van a sentir que realmente tienen hasta el jueves, ¿no? Pero bueno, es hasta el 2 de mayo y justamente hoy día es que se publican estas nuevas orientaciones para la evaluación de los aprendizajes y que también hay que tener en cuenta algunos elementos para poder ver ello. Ante toda esta situación es que pues, se plantea el panorama de qué es lo que tienen que hacer las escuelas y cómo se están preparando para ello, ya teniendo más en cuenta que probablemente pues, la educación a distancia sea durante todo este año escolar. León, ¿cómo establecen los colegios privados sus pensiones? Que es uno de los grandes temas que están en discusión. ¿Qué acciones deberían tomar ante esta crisis los colegios? Bueno. Sí, León, te escuchamos. Sí, lo que pasa es que no estaba el video. Lo primero que quisiera decir es que el vacío que generó la ausencia de normas del gobierno, del ministerio, respecto a las clases presenciales inexistentes, las clases virtuales o a distancia, y el tema de las pensiones, ha hecho que durante casi mes y medio padres han estado cuestionando, confrontando, pidiendo descuentos, 20, 40, 50%, etcétera, sin ningún tipo de algoritmo que lo justifique, basándose solamente en la idea de que la educación virtual vale menos, es menos que la presencial, por lo tanto debe costar menos, sin tomar en cuenta, primero, que es la única posible, y en segundo lugar, que es requiere la operación completa del colegio para ponerla al servicio de los alumnos. ¿Cómo hace un colegio para manejar su presupuesto? Un colegio lo que hace es contratar o mantener en la planilla, por supuesto, a todos los profesores que van a ganar 15 sueldos, más los beneficios sociales, que es otro 30% y pico, más la administración, la contabilidad, los servicios, etcétera. Todo eso constituye un costo que tiene que repartirse durante el año
de tal manera de que cuando uno paga marzo no está pagando marzo, está pagando la 10ª parte del volumen total del costo de operación del colegio, que se ha dividido en 10 cuotas, más una matrícula. Entonces, hay ahí primero un concepto respecto a qué estoy pagando cuando pago 10 veces todo este volumen de costos que maneja el colegio. En un ambiente, además, en el que uno no puede simplemente despedir maestros, despedir gente, no solo porque la legislación no lo permite, sino tampoco porque el punto de vista del equipo que constituye el colegio, uno no puede decirle, bueno, a partir de marzo saco 30% de la gente porque no le voy a poder pagar. Ese es por el lado de los costos. Ahora, se pueden hacer algunos ajustes, se pueden hacer algunos ahorros por eficiencia o por gastos que no se realizan cuando el colegio está parado, etcétera, efectivamente. Pero ahí es donde viene el problema de cómo se calcula la recaudación necesaria para seguir operando el colegio. Vamos a suponer que tenemos un colegio que cobra como tarifa 400 soles, por poner una cifra que está en el espectro superior de los datos que tú diste. Ok, vamos a suponer que yo le bajo a todos 100 soles. Entonces, el padre que iba a pagar 400 y que sigue ganando su sueldo y sigue recibiendo sus ingresos normales, se alivia en 100 soles y paga 300. Pero el padre que no recibe un centavo porque se quedó sin trabajo, porque no puede ir a la calle, porque no tiene sueldo fijo, porque no es formal, está en cero. Entonces, ese que está en cero, si yo le pido que en lugar de 400 pague 300, no va a poder pagar nada. Entonces, al final, no es que todos van a pagar 300 en lugar de 400, es que van a pagar 300 los que pueden pagar y van a pagar 0 los que no pueden pagar, y entonces mi promedio como caja es 150. ¿Cómo uno sostiene los ingresos de un colegio calculado para 400 con una caja que cobra 150 en promedio por familia? Por eso es que la propuesta que hemos hecho muchos es decirle, los padres que siguen teniendo los ingresos habituales, paguen la pensión habitual, quizás con algún descuento que la mayoría de los colegios ha hecho, considerando los cálculos de la bienes y servicios directamente aplicables a un colegio que está parado. Pero por otro lado, denle todas las facilidades, descuentos, becas, reprogramaciones a todos aquellos que están en cero o han perdido su trabajo o no tienen ingreso. Y de esa manera se logra sostener el colegio de aquí a diciembre, cosa que no va a ser posible si todo el mundo paga menos, incluyendo los que no van a pagar nada de aquí a diciembre. Yo sé que es difícil porque hay mucha gente que se tira contra la educación privada y cree que todos son explotadores y que no tenemos buena fe respecto a los padres y los alumnos. Yo quisiera que se pongan en el rol de la buena fe, de los valores, de la solidaridad, del bienestar común, y pongamos nuestro mejor esfuerzo para poder recaudar lo suficiente para mantener operativa la escuela. A mí me preocupa siempre el hecho que padres que escogen un colegio confiando en sus valores, confiando en su propuesta educativa, confiando en la honorabilidad y confianza que le merecen los directores, los conductores, los profesores, en este momento están diciendo que somos unos explotadores, que somos unas personas sin corazón, que estamos simplemente no viendo la realidad de la gente y demás, cuando lo que estamos haciendo, por lo menos los que yo conozco, es cuidar a los maestros para que puedan hacer el trabajo que tienen que hacer hasta fin de año, y cuidar a sus hijos para que no se desconecten, para que el colegio no caiga en insolvencia, para que no haya un problema en el cual al no poder pagarle a los profesores dejen de trabajar y por lo tanto sus hijos de recibir clases. Tengan un poco más de confianza en el colegio que ustedes escogieron porque confiaban que es el mejor lugar para educar a sus hijos. Y trabajemos juntos, pero no desde la herida y la increpar uno al otro, etcétera, sino desde el entendimiento de cuál es la realidad financiera de los colegios y cómo de verdad se puede expresar la solidaridad cuando todos actuamos de buena fe. Gracias. Susana, justamente en la misma línea, el Ministerio de Educación anunció que está preparando un decreto legislativo
para que los colegios transparenten sus costos, ¿no? El Congreso también ha mencionado justamente, y algunas asociaciones de padres de familia, que reclaman aproximadamente un 50% de descuento de las pensiones. ¿Cómo están viviendo los colegios esta situación? ¿Qué consideras o qué pautas les puedes dar de cómo afrontar esta crisis, esta situación? Mira, estamos viviendo una situación sumamente difícil y preocupante, tanto para los padres, pero sobre todo para los directivos y promotores de los colegios. León ha hecho una explicación rápida, pero creo que muy precisa en torno a cómo están conformados los costos y los presupuestos de los colegios, ¿no? Yo leí en algunas redes sociales algunas operaciones que los padres hacían y decían, ¿no? Bueno, la pensión cuesta tanto, en el aula hay 25 niños, con eso sobrepasa el sueldo de un maestro. Por aula no hay un maestro, por aula hay varios maestros de la educación física, el de idiomas, etcétera, etcétera. Además de todos los costos de los que se ha hablado, alquileres, mantenimiento, los gastos de personal que suman aproximadamente en promedio entre el 60, 70 y en algunos colegios pequeños hasta el 80% de los ingresos, ¿no? Yo quiero dejar en claro aquí un tema que es importante tener en cuenta, ¿no? Cada colegio tiene una situación específica, se desarrolla económicamente en un contexto distinto, pero ninguno quiere desvincularse de un alumno, ninguno quiere desvincularse de ninguna familia. Queremos mantener la continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Nos interesan todos y cada uno de los niños. Sinceramente, no conozco ningún colegio privado que en ese momento diga, ay, sí, si pierdo niños no pasa nada, si esos niños se van no pasa nada. No, por el contrario. Y por eso se han ajustado los cinturones. Ya han ofrecido los descuentos que están a su alcance, incluso recurriendo a créditos, a préstamos, a financiamiento, han ampliado becas para los padres de familia que así lo han solicitado, han hecho, digamos, diferido ciertos pagos, pero creo que han llegado ya a su límite. Si el ministerio ha propuesto que dará un decreto legislativo para transparentar, creo que no habrá ningún problema en hacerlo. Sin embargo, lo que me preocupa es lo que hay de fondo, lo que hay detrás, ¿no? El colegio, el ministerio pide que se transparente porque lamentablemente el diálogo entre los padres y el colegio en quien confiaron la educación de sus hijos se ha visto interrumpido. Y se ha visto interrumpido quizás porque algunos grupos han preferido de alguna manera, no sé, lanzar expectativas poco realistas, 50% de descuento, 60% de descuento. Hay que separar la calidad de la educación a distancia, que ahora ya está normada por la resolución 093, de lo que vienen a ser los costos. Y los costos o el pago que puedan hacer los padres tiene que tratarse de manera individual y personalizada. Los padres también transparentarán su situación ante el colegio para decir, no puedo pagar porque he perdido el trabajo, no puedo pagar porque simplemente mis ingresos han disminuido. Lo que tenemos que asegurar es la continuidad de la educación a distancia, pero que también esos niños puedan volver a una escuela que no ha tenido que cerrar, que no ha tenido que despedir a sus maestros, que encuentran un local apropiado, donde no se oxidaron las griferías, donde, no sé, los útiles de material deportivo o las carpetas no se deterioraron, aun cuando no fueron usadas a lo largo de estos meses. La educación remota va a quizás pasar, pero el aislamiento, digamos, va a terminar relativamente pronto, aun cuando sea fin de año. Los chicos necesitan tener ese espacio, esa escuela, ese colegio, donde se reencontrarán con sus compañeros, donde podrán seguir la educación, digamos, presencial. Y por eso es importante asegurar la cadena de pagos. Finalmente, para no extenderme, Elías, creo que es importante que el Estado brinde una ayuda directa, bien a los padres de familia de este segmento que no puede pagar, bien directamente a estas gran cantidad de escuelas cuyas pensiones son por debajo de los 300 soles, para que realmente puedan, digamos, seguir brindando
este servicio, aún con apoyo de la plataforma Aprendo en Casa, pero sobre todo para que puedan en los colegios mantener ese difícil equilibrio entre atender las necesidades de los padres y seguir, digamos, cumpliendo con las obligaciones con sus colaboradores, sobre todo con los docentes que hoy en día están trabajando mucho más allá del tiempo que debería. Bien. Flor, al mismo tiempo, justamente antes de ser ministra, tú has tenido también mucho contacto y has dirigido la DRE de Lima, y la conoces bastante bien, que es la tercera parte de la educación del país. La educación pública tiene la capacidad, tiene las vacantes para poder asumir la matrícula de los colegios privados ante la posibilidad de no poder pagar de los padres de familia, o que quizá alguno de estas escuelas quiebre. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Flor? Y bueno, junto con los temas de calidad, ¿no?, que sabemos que es uno de los grandes temas de nuestro sistema educativo en general, sea colegio público y privado, el cierre de brechas en lo rural. El otro gran tema en educación es, pues, cómo ha ido creciendo la educación privada, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de una situación de colegios y en realidad tú señalabas, esta situación de los colegios que pagan más de 900 soles es en realidad del 6%. Estamos hablando de un grupo chico. La mayoría de los colegios, el 77% de los colegios son colegios no más de 100 alumnos, en realidad colegios muy chiquitos, atomizados, y eso es lo que se ha ido generando. Lamentablemente el mercado no ha sido un buen regulador de la calidad y ha generado esta situación, que es un tema no de una gestión, es del sistema, 20 años en esta situación, y creo que también, así como vemos el sistema de salud y decimos hay que tomar las riendas sobre determinadas situaciones, creo que también en educación este es un tema, ¿no? Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque efectivamente van a haber, y además, bueno, hay que combinar, hay muy poca gente en planilla. O sea, en el último anuncio se señalaba 20 y tantos % en planilla y el resto en realidad trabajadores independientes, informales. No hay forma, sean los padres que están en colegios privados chicos o los padres que tienen a sus hijos en colegios privados grandes, con una pensión por encima de 900 soles o 500 soles, todos se están viendo afectados. Entonces acá va a haber una situación real, y es que no van a poder sostener, ¿no? Va a haber una situación de no poder sostener las pensiones, sean estas muy baratas o mucho más altas, ¿no? Entonces, aquí sí hay, sin contar, Elías, con los colegios informales, los colegios Bamba, ni siquiera que llegaban a llamarse colegios. En febrero habíamos cerrado 40 y en realidad se quedaron por cerrar otros 200, o sea, ahí hay una cantidad de población estudiantil, además, que está como al margen del sistema, que hay que ver también qué se hace. Pero bueno, entonces ante esta situación de una atomización de colegios chicos, imagínate con la situación que están contando León, Susana, ¿cómo van a poder ahora inventarse, crear sistemas de educación a distancia estos colegios pequeñitos? En realidad no hay posibilidad. O sea, creo que la heterogeneidad de la educación privada requiere definitivamente varias formas de intervención del Estado, ¿no? Y creo que ahí sí hay que, así como en la educación pública estatal, donde hay que tener tipologías, una cosa es la educación rural, otra es la educación urbana, otra será la más dispersa y demás, ¿no? Entonces, sí con los colegios ya anunció el ministro, efectivamente, va a haber una ampliación de oferta pública y tiene que haber, se dejó prevista 25.000 vacantes pensando en todo el proceso con el DU que salió en enero, de formalización de la educación privada, se dejó 25.000 vacantes en 400 colegios en Lima, pero son 7 ciudades junto con Lima que han crecido en el país en ampliación de oferta privada. Entonces ahí el Estado, por una necesidad de las familias no, y ahí no hay un punto incluso de negociación, simplemente es una realidad que golpea a la familia y van a verse obligadas a retirar a sus hijos, y esos niños y esas niñas no pueden quedarse sin educación. Ahí va mi preocupación. Creo que bien lo señalaba también Lola y Susana, la preocupación son los estudiantes. Y aquí sí creo que todos como país, sea que están en la educación privada, sea que están en la educación pública, cualquiera fuera, aquí hay que tener una mirada de que este es un derecho para todos. Hay que asegurar que ningún niño o niña se quede sin estudiar. Ampliar oferta pública y creo que es una oportunidad, y además para quitarle ese estigma, ¿no?, de la educación pública casi destinada para los pobres, una educación pública fuerte. Eso no va a ocurrir de un día para otro, no va a ocurrir este año, pero sí creo que tiene que haber una apuesta del Estado por seguir fortaleciendo educación pública en calidad, en cobertura,
ir formalizando. Claro, viene esta situación ahora de qué hacemos frente a estos anuncios de supervisión, de transparencia. Está muy bien, yo creo que la primera medida fue dialoguen, ¿no? Siéntense familias y colegios a ponerse de acuerdo. Lo cierto es que esta situación no ha prosperado, porque creo que si el diálogo se hubiese dado, estuviéramos en otro escenario. Entonces sí necesitamos estas condiciones que el Ministerio ya tiene por este decreto de urgencia la potestad de plantear condiciones básicas de calidad, que plantee algunas condiciones que ayuden tanto a las familias como a los colegios a tomar decisiones y saber qué exigimos y qué no exigimos en este contexto, no la educación a distancia del año 2025, sino la educación a distancia que este año, tanto el Estado como el sector privado puede asumir, porque la verdad, lo cierto es, el ministerio ha hecho un esfuerzo gigantesco para en tan corto tiempo, aprendiendo lo que había, aprovechando los aportes diversos, poner una plataforma Aprendo en Casa. Por ejemplo, Aprendo en Casa también debiera de usarse en los colegios privados chicos. Quien no pueda tener una plataforma de educación a distancia debiera de manera obligatoria colgarse, voy a usar ese término, a Aprendo en Casa y ser parte de la estrategia. ¿Por qué? Pensando en los alumnos nuevamente, colegios que tienen su plataforma y su estrategia, bienvenido, que sigan adelante. Pero debiéramos asegurar un mínimo, un básico para todos, ¿no? Creo que eso es bien importante porque, miren, esta situación de la disputa entre padres y promotores y directores no es de ahora, ¿no? Siempre ha habido, sino que ahora se acrecenta y toda la discusión se vuelve pues mediática, se vuelve en las redes, ya no es la discusión en cada institución educativa, sino se hace un tema público y necesitamos, de hecho, la intervención del Ministerio de Educación. Lo ha estado haciendo en términos de dar una serie de recomendaciones al diálogo, pero creo que no soltarle diciendo ahora son las direcciones regionales y las SUGES las que tienen que hacer el trabajo. Y yo ahí también, como señalabas, pensando antes, yo he sido directora regional, decía, ¿sobre qué? O sea, sobre qué cosa va a mirar la UGEL y la dirección regional si no hay una pauta clara desde el nivel nacional, ¿no? Creo que ahí tienen que salir las condiciones básicas de calidad y con roles, ¿no? O sea, creo que aquí no son tiempos de perseguirnos para irnos directamente a lo punitivo en primera instancia. Creo que lo primero que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para sostener un sistema que no ha estado preparado para este momento, y definitivamente, donde tiene que haber sanción lo habrá seguramente, pero que no sea ese el enfoque primero, porque en una situación de crisis, como estamos ahorita, ponernos, actuar administrativamente como si estuviéramos en una situación regular, puede ser en realidad muy peligroso. O sea, creo que hay que tener mucho cuidado quienes regulan, quienes supervisan, quienes monitorean, el no irnos hacia los extremos, ¿no? Asumiendo que estamos en una situación regular, porque ni siquiera hay forma de hacer verificación objetiva, ¿no? Todo es mediada por los diferentes medios. Entonces creo que hay que mirar con mucho cuidado, además que la normatividad se va a ir haciendo, ¿no? Se va a ir haciendo respondiendo al momento, no hay una normatividad estática en este momento que también hay que considerar, ¿no? Pero la articulación entre Ministerio de Educación, direcciones regionales y UGELS es bien importante para sostener el servicio, ¿no? Porque lo peor sería que ahora nos pongamos todos a querer sancionar y cerrar y en realidad dejemos sin escuelas, sin estudios a los estudiantes. Bien, justamente como dices, estamos hablando de una educación a distancia que no hay que olvidar que es de emergencia. No es una situación de educación a distancia habitual como será el 2025, como bien dice Flor. Vamos a pasar a contestar las preguntas del público que hemos ido sintetizando y cogiendo algunas preguntas que representan a la mayoría. Nos pregunta Raquel Vanessa Vázquez de UGEL y justamente nos dice, ¿cómo podría aprender en casa un niño de 3 años? ¿Serviría la educación a distancia? Y León, un poco que nos puedas explicar justamente, tú que has escrito sobre ello, ¿realmente vale la educación a distancia para inicial también? Mira, yo quisiera ser bien franco. He estado mirando los chats y las preguntas del público y encuentro que estamos en un contexto de mucho dolor. Los que son padres no dejan de escribir sobre el problema de pensiones y precios y costos. Los que son maestros no dejan de, algunos, quejarse de la falta de reconocimiento a su trabajo,
y otros de que hay colegios que no pagan en planilla, que hay colegios que no pagan lo que estamos diciendo que pagan y demás. Casi todos los chats que estoy leyendo parten del dolor, de la cólera, del rencor, de esta herida que hay en este momento en la relación entre los padres y los colegios, y en algunos casos con el Ministerio de Educación por su accionar en el caso de la escuela pública y la carencia de condiciones para los estudiantes de la escuela pública. Para ser sincero, cualquiera de mis respuestas o de las del panel creo que van a chocar contra esa barrera de la dificultad de entender la dimensión educativa y pedagógica que estamos tratando de transmitir, porque está ese freno de considerar de que todos somos culpables de algo, todos tenemos la culpa del malestar de la gente. Y entonces mi respuesta solamente puede calzar con aquellas personas que tienen algún tipo de apertura en su corazón y en su mente para tratar de ver cuál es la dimensión pedagógica, educativa, de lo que significa el vínculo de la escuela con la familia. La educación inicial vale no porque el número de horas que el niño esté conectado a la pantalla represente el equivalente a la educación presencial. Son contextos humanos y sociales distintos. Es más, un niño le haría daño estar conectado varias horas seguidas a la pantalla si es que esa fuera la expectativa de los padres. El niño lo que está recibiendo de parte del colegio es la posibilidad de que sus padres a su lado desarrollen una cultura de crianza, entiendan cómo aprende un niño, entiendan cómo se le estimula, cómo se le motiva, cómo se logra que el niño juegue, cómo se pone límites sin sancionar o maltratar, cómo se genera un ambiente de ternura, y todo eso a partir de profesores que en las intervenciones que tengan, aunque sea de 20 o 30 minutos, les están mostrando a los padres que están al costado cómo se hace eso para que los padres lo usen después en el resto de su día a día como padres que tienen mejores criterios de crianza. Y en ese sentido, más que decir, oye, pero si yo tengo que estar al lado de mi hijo todo el día y entonces el colegio debe costar menos, por eso, porque yo estoy dando de mi tiempo para la crianza de mis hijos, debería ser más bien entendido al revés. Esta es una oportunidad para aprender, esta es una oportunidad para darse cuenta cómo aprenden sus hijos en el momento más decisivo de su desarrollo neurológico, motor, cognitivo, intelectual. Esos niños entre 0 y 5 años, y otros dirían entre 0 y 7 años, están en el momento más crucial de su desarrollo. Si en ese momento hiciéramos un vacío y los niños no irían a ningún tipo de estimulación externa al hogar y toda su experiencia fuera solamente mirar al papá, a la mamá, los hermanos en casa sin salir de ella, evidentemente se produciría una fractura en su formación, un déficit casi irrecuperable en su formación y en su estado mental. Por eso es que hay que entender la educación a distancia para educación inicial como parte de una cultura de crianza, más que simplemente cuántas horas está la profesora conectada y en función de eso calcular el costo o la relevancia de que mi hijo esté o no vinculado con la escuela a través de esas clases a distancia. Yo les pido a los padres, pongan de lado un instante, aunque sea, todo ese odio, toda esa cólera, el rencor, el dolor que puedo entender en todos aquellos que están viendo afectados su vida, sus ingresos y demás. Abran un poco su mente a tratar de entender por las buenas, la buena fe de los profesores y los promotores y el Estado que están tratando a través de la educación a distancia, darle lo mejor posible en el contexto actual. Ojalá eso pueda ser entendido. Si algunos al menos lo logran entender, por lo menos me sentiré yo satisfecho de haber estado en este panel. Bien, León. Flor, de manera muy concreta, muy breve, justamente nos pregunta Ricardo Martínez Orozco, ¿no? Y sintetizando muchas de las preguntas que hay sobre el sector rural. Nos dice justamente su gran preocupación ante los niños adolescentes en las zonas rurales y que muchos niños no tienen acceso ni a radio, ni a televisión, ni a internet. Tú que has sido ministra y conoces un poco la situación, Flor, ¿qué consejos, cómo podríamos trabajar en esta zona rural que tiene, como tú dices, 1.200.000 estudiantes? Mira, en la zona rural, una recomendación que también lo ha dicho ya el ministro, dos cosas hicieron, creo que como oportunidad para este año escolar que ayuda mucho. Una, la contratación de maestros, que se ha dado
más del 99.6%, recuerdo que ya se estaba, o sea, faltaban 500 profesores a nivel de país que seguramente ya han completado, y estaban los cuadernos de trabajo, los libros en las escuelas. Ahí hay que ver mecanismos de hacer llegar los materiales, y quien genera, pues, imagínate, no hay radio, no hay teléfono, pero siempre hay algún punto de comunicación. Por eso en el ámbito rural es muy importante todo el trabajo intersectorial, intergubernamental, con las instituciones, ahí con el ejército, ver todos los mecanismos para que le llegue. No habrá lo virtual, pero puede haber un material impreso que ayude a orientar, y en ese esfuerzo sé que está el Ministerio de Educación en este momento. Pero también creo que la preocupación por los adolescentes, ¿no? Los que están en quinto de secundaria, ¿no? Que ahí por ahí he oído algunas preguntas. Creo que efectivamente, no solamente por el tema de que es último año de escolaridad, sino en realidad toda la inversión, todo lo que significa. Yo invitaría a que pregunten qué significa un chico, recordemos todos qué significó para cada uno de nosotros nuestro quinto de secundaria, ¿no? Es muy simbólico en términos afectivos. Imagínense cómo están estas promociones en este momento. Creo que ahí hay que ver algunos mecanismos también de que en realidad no se pierda esto simbólico que tiene el quinto de secundaria, pero ya yéndonos a la parte concreta de qué va a significar. Yo creo que luego el Ministerio tendrá que pensar para enero, febrero, marzo algunos ciclos de recuperación, ¿no? De trabajo que permita nivelar, especialmente en los ámbitos rurales, para no acrecentar la brecha, ¿no? El contextos como estos pueden ser oportunidad para avanzar, pero también pueden ser contextos para seguir ampliando brechas. Hay que tener mucho cuidado. Yo solo para cerrar el día, así como León se ha dirigido a los padres, yo quisiera dar un mensaje a los maestros y a las maestras, ¿no? Aquí sin distinción de escuela pública, privada, de ámbito urbano, rural, la docencia y ser maestro tiene una característica, ¿no? Es nuestro compromiso con nuestros estudiantes, ese cariño por ver cómo van creciendo, cómo van avanzando, cómo van aprendiendo, y creo que recordar que tenemos que constituir redes, ¿no? Siempre, además nuestra profesión es una profesión de grupo, ¿no? O sea, no es un trabajo que se hace en soledad, ¿no? Entonces creo que no se sienta que ahora que no nos podemos ver se quiebre esa situación, sino más bien fortalecer las redes. Hay una propuesta que he estado señalando al ministerio, hay profesores formados en escuela pública, privada, en el manejo de tecnologías. Tiene que haber un gran equipo, comando, como quieran llamarlo, que apoye a los maestros. Tenemos que en estos momentos, entre los propios docentes, establecer una red de solidaridad. ¿Por qué? Porque necesitamos correr con nuestras capacidades, no solamente en el manejo digital, sino, por ejemplo, todo esto que nos plantea la evaluación que bien planteaba Susana al inicio, ¿no? Entonces creo que ahí los maestros tenemos que mantener estas redes de colaboración, estas sinergias para seguir avanzando, y creo que en realidad son oportunidades que nos da. Este es un contexto que nadie pensó, pero puede ser una oportunidad para avanzar, para aprender, y sobre todo para todos ponernos en el lugar del otro, ¿no? Si no, en realidad lo que vamos a hacer no solo es acrecentar brechas, sino fracturar relaciones, y eso es en realidad muy, muy, muy complicado, muy complejo para un sistema educativo donde su naturaleza, su función es formar a las personas, ¿no? Y si los adultos no nos ponemos a dar el ejemplo de cómo debe ser esa relación entre las personas, podemos dar justamente un mal ejemplo, y muchas cosas se aprenden viendo, ¿no? Entonces a los maestros, la mejor disposición, y que llamemos a los padres, ¿no? No puede quedarse familia sin ser comunicada, contactada. Bien, muchísimas gracias. Y justamente con los panelistas hemos trabajado en algunas conclusiones que quisiéramos compartir con ustedes en el proceso de generar este CADEX. Lo primero es que la educación a distancia es la única modalidad viable, ¿no? Como decía León, para poder llevar adelante un año escolar 2020. En una situación normal, ambas serían complementarias y cada una tiene sus propios beneficios. En el caso de la educación a distancia, hay que aprovechar sus bondades en cuanto a desarrollar la autonomía, el aprendizaje de habilidades virtuales, digitales, que de otro modo seguramente seguirían postergadas. Además, la crisis mundial que estamos atravesando es una crisis humanitaria que estamos viviendo y que representa una oportunidad también para fomentar la solidaridad, la empatía entre todos, ¿no? Este año es imposible que se frene. Realmente es importante poder tener los aprendizajes y continuar con la educación, porque la educación no para. Lo segundo es los docentes están en la primera línea de defensa para que la educación continúe, la educación de cada uno de nuestros hijos. Y por lo tanto debemos valorar su esfuerzo y su dedicación, dado el importante rol que realmente cumplen en la sociedad. Esto es fundamental y muchas veces están atravesando un desgaste emocional
que necesitamos realmente programas de apoyo efectivos para ellos. Necesitamos ya programas que ayuden justamente a poder desarrollar esta parte emocional, porque si no, realmente, pues el desgaste va a ser muchísimo más alto. Y esto va a afectar los aprendizajes de nuestros estudiantes y nuestros hijos. Lo tercero es justamente el rol de los padres de familia, y en eso podemos aportar muchísimo. Es propiciar un hogar seguro, un clima de confianza, un clima armonioso que facilite los aprendizajes, y eso se vuelve fundamental. Y no creamos que nuestros estudiantes, por más pequeños que sean nuestros hijos, no perciban, por ser pequeños, no perciban los conflictos y las situaciones que estamos atravesando, o de repente quitamos autoridad a los mismos maestros, y por lo tanto tenemos que ser claros en que no podemos dar ese mensaje porque afecta el aprendizaje de nuestros hijos. Necesitamos un clima de confianza armonioso entre familia, escuela, maestros. Lo cuarto es los líderes educativos, pues especialmente los directores de escuela y todos los que estamos de una u otra manera en la gestión educativa, desde el ministro, las UGELes, Indecopi, todos debemos replantear la forma en que estamos comunicando a las familias la situación y generar espacios de escucha para consensuar estrategias que permitan continuar brindando el servicio educativo que sus estudiantes requieren. Y además es necesario transparentar los principales rubros, es cierto, para generar confianza de los costos operativos que tienen las escuelas, con el fin de generar confianza, si no de lo contrario, pues se va a quebrar. Tomando en cuenta también la morosidad y también focalizándonos en que lo principal es ayudar a los que más lo necesitan, más que solamente descontar la pensión para todos. Tenemos que focalizarnos en los que más lo necesitan. Y muchas veces esto no se está teniendo en cuenta. Y por último, el Perú requiere de que todos tengamos como propósito, como decía Flor, el aprendizaje de todos los estudiantes. Sea en la escuela pública, sea en la escuela privada, todos, el fin de la educación es público, es un fin público de la educación. Y por lo tanto, todos compartimos y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena en el aprendizaje de los estudiantes que no puede parar. No podemos retroceder en cuanto a ver ese propósito. Y por lo tanto, ¿sí?, ambas son necesarias, ¿no? La escuela pública como la escuela privada. Ambas deben ser de calidad y eso es lo que debemos exigir. Y entender también que estamos en una situación de emergencia. Es fundamental que recuperemos la confianza entre todos los actores, entre los padres de familia, los directores, entre el Ministerio de Educación, las UGELes, la DRE, de cada región del país, ¿no? Necesitamos realmente, como decían cada uno de los panelistas, recuperar esta confianza porque cualquier sistema educativo se quiebra si es que no hay confianza entre las partes. Las leyes tienen un límite, las normativas tienen un límite, y el límite está puesto por la confianza en cada uno de nosotros. O salimos juntos de esta crisis o no salimos, y para ello se requiere justamente esta ansiada confianza. Necesitamos todos tender puentes, de lo contrario esto no va a funcionar, y al final los que van a salir perdiendo son nuestros hijos, los estudiantes que tenemos en nuestras manos, y que realmente Dios nos ha puesto en nuestras manos y pues allí está nuestro propósito. Y que realmente pues esta situación la podamos sacar adelante juntos como país. Y en ese sentido es que todos tenemos que comunicar mejor. Bueno, queremos también al mismo tiempo, al terminar, agradecerle muchísimo a Susana, a Flor, a León, por acompañarnos el día de hoy. Agradecerles también a los 4.505 participantes que se han conectado con nosotros durante este CADEX, en el cual, y a través tanto de Zoom como también de Facebook Live, y los invitamos a completar una breve encuesta que aparecerá en su pantalla, ¿no? Solamente tiene 3 preguntas, pero que nos puede ayudar a seguir mejorando. Agradecemos también a nuestros medios aliados, la revista Caretas, La República, Andina, El Peruano, el portal enagenda.p y los blogs Neuromamá y Papis por primera vez, ¿no?, que nos han acompañado y nos han ayudado a poder llevar a cabo este CADEX. Próximamente les haremos llegar invitaciones para nuestro próximo CADEX. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes.